Bien, muy buenas noches a todos. Hoy en la clase de computación veremos sobre el tema de las nuevas alfabetizaciones de una forma más extensa. Este tema lo encontramos desde la página 19 a la página 22 del libro de computación, en donde nos explica qué son las alfabetizaciones, cuáles son los tipos e incluso los requerimientos que tienen estas alfabetizaciones. Pero para poder entender todo esto, nosotros tenemos que saber ya qué es una alfabetización. Normalmente, en el pasado, la descripción general que tenía esta palabra alfabetización era que una persona podía leer y escribir únicamente. Y así fue, y así era lo más conocido. Incluso esa era la descripción más general. Ahora, con la tecnología que está prácticamente en cualquier lado, y estamos rodeados de tecnología, tenemos que aprender que, como vimos en la clase pasada, esta tecnología tiene un lenguaje que nosotros podemos comunicarnos con ella. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿verdad? Alfabetización se queda un poco corto, o esa descripción que tenía antes es muy corta para lo que actualmente es. Y que prácticamente es que nosotros tenemos que incorporar esta cultura digital a nuestra cultura, ¿verdad? Añadirla. Y esto provoca que nosotros tengamos nuevas alfabetizaciones o una actualización, por decirlo así. La alfabetización, las nuevas alfabetizaciones son dos. Está la alfabetización informática y la alfabetización digital. Ustedes podrán decir que es muy parecido, ¿verdad? Que las palabras o definiciones son parecidas, pero sí tienen algunas grandes diferencias, pero también tienen muchas similitudes porque comparten características. En la página 20 tenemos la definición de alfabetización informática, que es la que está orientada a la acreditación de destrezas prácticas en el uso de tecnologías de la información necesarias para el trabajo y sin duda para la vida diaria. Esto está en el libro de computación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener destrezas, tenemos que poder utilizar las herramientas que nos da la tecnología para poder decir que nosotros tenemos esta alfabetización informática. ¿Y cómo yo me doy cuenta si la tengo o no la tengo, verdad? Y entonces aquí nos dan una pequeña lista, en la cual, por llamarlo de una forma, unos requerimientos que tiene para poder tener esta alfabetización informática. Hay que destacar que no son solamente estas características que nos aparecen en el libro, hay más, ¿verdad? Porque la tecnología pues va evolucionando, va cambiando, se va actualizando, entonces van apareciendo nuevos requerimientos. Pero pues con estos requerimientos que voy a decirles a continuación, pues son lo básico, son lo que está en la base, ¿verdad? Y con estos pues hay algunos que se combinan y forman alguno otro nuevo. Entonces, estos son las bases para poder seguirnos actualizando. Primer requisito o primer requerimiento que tiene la alfabetización informática y es identificar las partes de la computadora y sus principales funciones. O sea, nosotros tenemos que estar listos para entrar a alguna habitación y ver una computadora y rápidamente identificar cuál es el monitor, cuál es el teclado, cuál es el CPU, cuál es el mouse. Tenemos que identificar todo esto correctamente. Tenemos que saber para qué sirve esto, las diferentes herramientas y cómo utilizarlas. Ese es el primer requerimiento. El segundo es encender y apagar la computadora de una forma correcta. Normalmente nosotros cuando queremos apagar algún dispositivo de una manera rápida, vamos al botón de apagado, ¿verdad?
y lo dejamos presionado, o solamente lo presionamos una vez y esperamos que se apague. O normalmente, como les decía, nosotros venimos y dejamos presionado el botón de apagado para forzar el apagado. Esto antes era un poco más normal, entonces las compañías de estos electrodomésticos, de estos dispositivos, ponían un poco más de seguridad y pues no afectaba tanto. Ahora, con los nuevos dispositivos, este tipo de seguridad pues ha empezado a caer porque dan por hecho que ya todos saben encender y apagar un dispositivo. Para poder apagar un dispositivo, nosotros tenemos de una manera correcta, tenemos que entrar a la opción de apagado desde el dispositivo, buscar la opción en el software, ¿verdad? Buscar en inicio, buscar la opción de apagado y seleccionarla y presionarla para que el dispositivo se apague de una forma correcta. Para encenderlo, pues es simplemente presionar el botón de encendido. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar este botón de cualquier otro más? Y es que este botón de encendido o todos los botones de encendido tienen un icono, tienen un dibujo y es un círculo, semicírculo, con una línea entrelazada en la parte superior de este. Ustedes, pues, si tienen un dispositivo que tenga este botón a mano, pueden verlo o buscarlo en internet y verán cuál es el icono del cual les estoy hablando. Ese es el botón de encendido. Normalmente es el más grande también. Siguiente punto es utilizar de manera adecuada dispositivos periféricos, tales como impresoras, escáneres, micrófonos, cámaras, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, esto va vinculado también al primer punto, ¿verdad? Saber utilizar correctamente los periféricos. Los periféricos son aquellos dispositivos que podemos conectar a otro dispositivo. Audífonos, el teclado mismo, el mouse, otra pantalla, otro monitor. Normalmente es el micrófono, la cámara, los audífonos o bocinas. Estos son dispositivos que se pueden conectar a una computadora o otro dispositivo para poder acceder a otras funciones. Tenemos que nosotros aprender a utilizar correctamente todos estos, ¿verdad? Que ya la mayoría ya es muy conocida por el tema de esta pandemia, ¿verdad? Siguiente punto es utilizar programas ofimáticos y conocer sus principales herramientas. Los programas ofimáticos son aquellos programas que están en nuestra computadora y nos ayudan a realizar trabajos de oficina. Por eso de ahí viene la palabra OFI, ¿verdad? Ofimático. Por ejemplo, Word, Excel, Publisher, PowerPoint son programas de ofimática, los cuales nos ayudan a nosotros a realizar trabajos de una oficina, como redactar cartas, hacer presentaciones o hacer tablas, o incluso publicidad, ¿verdad? Son tareas que antes hacían a mano o algunas se siguen utilizando a mano, pero existen estas herramientas dentro de los dispositivos para hacerlas de una mejor forma. Y estos se llaman programas ofimáticos. Siguiente, manejar aplicaciones multimedia. La multimedia son los archivos los cuales nosotros podemos escuchar o ver como un video o una canción. Son archivos que tal vez nosotros no lo podemos leer porque son videos, pero sí los podemos observar y los podemos escuchar. Multimedia. ¿Cómo utilizar esto, verdad? Existen herramientas para poder editar estos archivos, ya sea cortar algunos trozos, añadirle alguna parte más, cambiarle color, que es lo más normal, o ajustar el volumen de alguna canción, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a utilizar estas herramientas. Tal vez no utilizarlas al 100, ¿verdad? Porque nos llevaría mucho tiempo, pero ya saber que se puede editar, saber que se puede cortar, saber que se pueden unir estos archivos. Siguiente, muy importante, enviar y recibir correos electrónicos con archivos adjuntos. Incluso esa fue la primera tarea del curso de computación, enviar un correo, ya sea con un texto, un archivo o una imagen adjunta.
Esto es un requisito no solamente para poder entrar a la alfabetización informática, sino que es algo que de aquí en adelante, pues ustedes van a tener que utilizar muy seguidamente, ya sea para enviar o recibir correos, información de alguien más. Siguiente, buscar información en Internet. Cuando nosotros nos dan una investigación, normalmente vamos a nuestro buscador del navegador, escribimos la pregunta o el tema que nosotros queremos, damos Enter y entramos al primer link que nos aparece. El primer link es la primera página y leemos o extraemos información de esta página. Esto es muy normal que se haga, pero está mal hecho. Lo que se tendría que hacer es buscar desde el navegador eh, el tema y entrar a diversas páginas para poder obtener la información correcta. Nosotros no tenemos que fiarnos únicamente de una página, aunque esta esté verificada, ¿verdad? Hay algunas páginas que están verificadas y pues eso nos da a entender que la información es correcta, pero siempre hay que buscar alguna otra página para poder reforzar esta información, para poder saber que es verídico, no solamente agarrar información del primer enlace y listo. Siempre hay que investigar más. Siguiente, que es muy utilizado, utilizar correctamente las redes sociales. Actualmente las redes sociales tal vez son lo más normal en nuestra sociedad, ¿verdad? Facebook, Messenger, Instagram, Reddit, WhatsApp puede considerarse red social. Son aplicaciones que nos ayudan el día a día, ya sea para comunicarnos con alguien más o para conocer o socializar, por llamarlo de alguna moda, en Internet. Siguiente, completar formularios en línea. Esto es muy importante, ya que hay muchos trámites que se hacen ahora desde en línea, ¿verdad? Ya no hay que ir personalmente a la ubicación y rellenar algún formulario o alguna información, ya no hay que hacer eso. Normalmente ahora todo está en Internet y por ello existen los formularios. Los formularios en Internet hay diversas formas de poderlos llenar. Normalmente nosotros cuando estemos llenándolo nos piden cómo hacerlo, nos dicen cómo hay que llenarlo correctamente. Nosotros tenemos que aprender a identificar los botones, tenemos que aprender a identificar los iconos, que a veces ya no aparecen botones, ya ni aparece el nombre, solamente el icono. Tenemos que aprender a llenar algún formato de fechas, algún formato de horas. Nosotros tenemos que aprender a ver cuándo una casilla es obligatoria y cuándo no es obligatoria, cuándo es opcional, ¿verdad? Tenemos que aprender a diferenciar estas opciones para poder realizar trámites, o aquí nos dicen, o buscar trabajo, ¿verdad? En línea, que ahora pues con el tema de la pandemia ahora ya es más normal que se envíen formularios. Y esas son algunas de las pocas características que nosotros tenemos que tener para poder decir que nosotros tenemos una alfabetización informática. Obviamente hay muchas más, pero estas son las bases. Tal vez ustedes pueden ver, me falta la número 3, me falta la número 5, o bueno, ya tengo todas. Poco a poco en este mundo de la tecnología ustedes van a aprender de que eh, uniendo dos o tres nace una más, o de una se desglosan muchas, o muchas otras simplemente pertenecen a alguna sección. Entonces ustedes tienen que profundizar aún más de lo que ya saben. Ahora veremos la alfabetización digital. Como yo les mencionaba, normalmente nosotros decimos, es como sinónimo, es igual, pero tienen algunas características únicas. Aquí nos dice, a saber utilizar una computadora y otros dispositivos tecnológicos es condición necesaria, pero no suficiente para los nuevos procesos de alfabetización, ya que las formas de lectura y el acceso a la información que proponen los medios digitales implican el dominio de las nuevas capacidades de lectura comprensiva. Aquí nos mencionan algo muy importante, que es la lectura comprensiva. No solamente leer, ¿verdad?
Hay que leer, entender, comprender, aprender y ejercer. Entonces, uno de los 3 puntos que nos dan aquí para poder decir que tenemos alfabetización digital es, primero, capacidad de leer y entender hipertextos y multimedia. La palabra hipertextos la van a ver muchas veces y son textos que están vinculados con alguna página de internet. ¿Cómo yo voy a saber que alguna palabra está vinculada con internet? ¿Cómo una palabra o algún párrafo es un hipertexto? Esto es muy fácil y es por, se me fue la palabra, es por una característica que ya todas las páginas utilizan, es por es norma general, por decirlo, y es que las palabras, textos que tengan vinculado algún link, alguna imagen o algo de internet, se subrayan en color azul, se subrayan y están en color azul. Y nosotros le podemos dar clic o podemos seleccionarlo con nuestro teclado o con nuestro dedo si es pantalla touch. Si nosotros le damos clic a esa palabra que está subrayada y está en color azul, nos va a mandar al navegador y nos va a decir con qué link o con qué página está vinculado. Otra característica de los hipertextos es que cuando nosotros ya le dimos o ya lo usamos una vez, esta se pone en color morado, pero sigue siendo hipertexto, ahora no va a cambiar, solamente nos dice a nosotros que ya lo hemos utilizado una vez. La siguiente capacidad es gestionar y comprender y utilizar las fuentes de información en soportes digitales. Esto es un poco más de lo mismo que vimos en alfabetización informática, y es que no solamente tenemos que quedarnos con alguna página, ¿verdad? Casarnos con una página y decir todo lo que está en esta página es real y yo de aquí voy a sacar todo, sino que nosotros tenemos que buscar varias fuentes de información, unir todas estas, vincularlas, leerlas, resumirlas, ver cuáles son los puntos en común y ver y realizar una investigación exitosa, ¿verdad? Uniendo varias páginas, no solamente sacando la información de una. Y por último, la capacidad de establecer relaciones positivas con el entorno tecnológico y ser capaz de aprovechar sus potencialidades en la resolución de diferentes situaciones. O sea, nosotros tenemos que utilizar las herramientas correctamente. El ejemplo más claro que podemos ver es el teclado. Nosotros, para poder utilizar el teclado correctamente, tenemos que tener un curso de mecanografía o saber mecanografía, ¿verdad? Para poder tener la posición correcta de manos, para poder saber qué dedo necesita, bueno, qué tecla va en cada dedo, con qué dedo presiono tal letra, cuál símbolo, las normas respectivas de la mecanografía. De lo contrario, esta herramienta de teclado pues resulta un poco tedioso, ¿verdad? Escribir algún párrafo o alguna investigación letra por letra utilizando solamente el dedo índice, pues va a ser más laborioso que hacerlo a mano. Por eso hay que saber utilizar correctamente las herramientas, pues para esto está, ¿verdad? Para agilizar el trabajo que normalmente nos tardaríamos mucho si lo hiciéramos a mano. Y eso sería prácticamente la definición de estas dos alfabetizaciones, tanto la informática como la digital. En la página 22 nos dan una imagen que es la figura número 7, donde nos dicen rápidamente un resumen de todo lo que vimos en esta clase. Y esto es todo por la clase del día de hoy. Ahora pues tenemos la segunda tarea, la cual entregan el día 26 de marzo de este mes, ¿verdad? La otra semana. El horario para enviar la tarea sigue siendo el mismo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. La tarea que ustedes tienen que realizar es contestar correctamente las 8 preguntas que tienen en la página 28 del libro de computación. Es un test de autoevaluación. Esto lo pueden hacer a mano. Si lo prefieren hacerlo a mano, pues agarran una hoja porque no son muchas preguntas
y con una letra legible, por favor, le toman una foto y lo envían al correo de tareas, el cual está en la descripción del grupo. Ahora, si ustedes lo quieren realizar utilizando un programa de ofimática, también lo pueden hacer sin ningún problema. Eso sí, no vayan a gastar, si lo hacen a mano, no vayan a gastarlo no vayan a gastar más en hacer carátula. Simplemente en el asunto de la tarea del correo, tienen que escribir primero el número de tarea, segundo sus apellidos, tercero sus nombres y cuarto la sección a la cual ustedes están inscritos en el instituto únicamente. Ahora, si yo veo que dos tareas son prácticamente iguales, estas dos tareas o tres o cuatro se verán anuladas, ¿verdad? Yo siempre les envío si fue anulado, si está correcto, si faltó. Y eso sería todo, ¿verdad? Recordemos que esta tarea tienen que enviarla el día 26, no el día 25, ni 27, ni 24, ni 30, sino que el 26 de este mes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pueden utilizar la herramienta de envío programado, ¿verdad? Por si terminan antes la tarea y ya no tienen que estar pendientes de enviarlo ese día. Y eso sería todo.